ingresó el 10 de diciembre pasado, es decir, el martes pasado, la urgencia en carácter de suma para el proyecto de ley que moderniza la oferta en la educación parvularia. Y se recibió un documento de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, en la cual ella entrega un trabajo referente al informe de financiamiento público para la gratuidad en la educación superior correspondiente al año 2023, que fue elaborado en el ejercicio de la función contable que le corresponde a dicho órgano constitucional. En ese documento se detallan los montos financiados por el Estado, su distribución, las instituciones participantes del proceso y la caracterización de las alumnas y alumnos beneficiados. Indica que tanto el informe y su resumen están disponibles y adjunta los links para acceder a ellos en formato digital. Y luego hay una solicitud de audiencia de educación inicial 2030, que es una iniciativa liderada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Fundación Educacional Chohuenco, que reúne a más de 50 organizaciones del mundo académico y la sociedad civil para dar a conocer su opinión respecto al proyecto de ley que se encuentra en tabla el día de hoy, que es el que moderniza la oferta de la educación parvularia. Proyecto de ley, presidente, respecto al cual se invitaron a las 5 organizaciones que hasta antes de esta sesión habían requerido ser escuchadas. De esas 5 organizaciones están sus representantes, 4 de sus representantes están acá, solamente se excusó la Confederación Nacional BTF, que es presidida por la señora Clarisa Seco. El resto, que son Acción Educar, APROJUNJI, FANOR BTF y EBEP Inicial, están acá esperando obviamente que se le dé la autorización para ingresar a la comisión. Gracias, señor secretario. Bueno, habíamos acordado el lunes pasado que íbamos a destinar esta sesión para escuchar a todos quienes habían requerido entregar su planteamiento. Algunos lo habían hecho por escrito, entonces si surgen otras peticiones, yo también propondría tomar el mismo camino y que nos hagan llegar por escrito su punto de vista. Entonces vamos a escuchar en esta sesión, que es la única que se ha determinado para este efecto, a 4 entidades en el mismo... Sí, vamos a invitarlos que pasen, claro, en el mismo orden que ha señalado el señor secretario, es decir, el Centro de Estudio de Acción Educar, APROJUNJI, FANOR BTF, dado que no está la Confederación Nacional BTF, sí vamos a escuchar a EBEP Inicial. Vamos a esperar que ingresen, ¿sí? Sí, claro. Pase. Que se sienten en la mesa. Aquí van a exponer. Cantina. Por favor, ingrésenos. Sí. Por favor, ingresen todos. Sí. Que ingresen todos, ¿no? ¿Sí? Y que las personas que van a exponer pueden tomar asiento en la mesa. En la mesa, claro. Las personas que van a exponer por cada organización. Aquí, a diferencia de Valparaíso, tenemos sillas de sobra, más espacio, así que no hay ningún problema. Eso significa que son bienvenidos todos. No, porque ya... Si quienes van a exponer en las 4 entidades pueden ocupar los asientos que están acá, ¿sí? Y los demás ahí están todos. Perfecto. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con el primero de los centros de estudio, Centro de Estudios Acción Educar. Para ello nos acompaña el director ejecutivo, don Daniel Rodríguez, y los investigadores, señora Constanza Lara y señor Agustín Foxley. El tiempo total son 10 minutos, como ustedes saben, total, y el secretario también es riguroso en hacerlo ver. Y también, por supuesto, quiero dar la bienvenida a la señora subsecretaria
de Educación Parvularia, Claudia Lagos, que está en nombre del Ejecutivo. Entiendo que le acompaña también su gabinete. Ahora sí le ofrezco la palabra a don Daniel Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludar a los senadores todavía solamente, y a los otros invitados al Ministerio de Educación. Por cierto, agradecemos muy especialmente haber sido invitados, presidente. De hecho, nosotros escribimos pidiendo poder ser escuchados porque se entienden a veces las urgencias en el momento de legislar y son, por supuesto, que muy válidas. Pero la educación parvularia necesita un espacio importante. Yo creo que se da una señal relevante en esta comisión cuando se da un espacio para una conversación más profunda, más reposada, sin dejar de lado obviamente las urgencias, pero creo que es un signo de valorización de esta comisión de la educación parvularia que hay que destacar y que nosotros lo reconocemos como invitados relativamente asiduos a la comisión. Primero, antes de partir, este es un proyecto muy específico que tiene un objetivo especial, preciso, del cual se derivan después otros objetivos específicos, pero es importante darse un tiempo para recorrer cuáles son los problemas que enfrentamos transversalmente como país en educación parvularia. Primero tenemos un problema de cobertura. A veces uno tiende a centrarse mucho en educación escolar o superior, en el cual nuestra cobertura es muy alta, de las más altas de la OCDE, pero aquí tenemos una deuda importante que no podemos dejar pasar, que se ha puesto como meta de varios gobiernos de distinta inspiración política. Y bueno, y después de la pandemia tuvimos un golpe muy importante. Recuerdo perfectamente cuando salieron los primeros datos de deserción post pandemia, y la sorpresa fue que el golpe fue más fuerte en parvularia que en escolar, que fue contraintuitivo. Se pensaba que escolar iba a ser más golpeado. Bueno, la recuperación de asistencia y obviamente de matrícula en parvularia ha sido más lenta y por lo tanto tenemos un problema ahí que se suma al problema que ya teníamos. No es necesario volver a recordarlo porque la ley de presupuesto, las discusiones de la ley de presupuesto nos recuerdan este problema que tenemos, que es que hay una inequidad fuerte en el financiamiento público según la institución a la cual asisten los niños. Estas diferencias se manifiestan también en las remuneraciones de las educadoras, en los regímenes en los cuales se organizan y igualar el financiamiento o al menos darle una racionalidad dentro de las diferentes institucionalidades es urgente y es importante. Sé que no es el tema de este proyecto, pero es importante recordarlo. Y finalmente tenemos un déficit proyectado, no sabemos si va a ocurrir, pero hay un déficit por el aumento de las exigencias de los coeficientes técnicos. Y aquí hay que ir más allá de la variable específica del coeficiente técnico y los plazos. Hay una discusión que se trata aquí, pero también se ha tratado en muchas otras leyes de calidad, que es que la legislación nos pone metas que somos sistemáticamente incapaces de cumplir como país. Y eso va generando un costo y un lastre que es importante que no vuelva a pasar. Ya escuchaba recién que en la Comisión de Hacienda, en la ley del reajuste, se rechazó posponer los requisitos de pedagogía. Bueno, eso es parecido acá al problema. Nos ponemos metas que creemos que son importantes y son importantes, pero después no ponemos los recursos y no planificamos para poder llegar a esa meta. Y eso nos hace parecer que estamos renunciando a la calidad. Y es importante que en este tipo de problemas, así como el otro que enfrenta este proyecto, eso no ocurra. La siguiente, por favor. Bueno, respecto a la extensión del plazo del reconocimiento oficial, la pregunta nuestra, y esto fue lo mismo que comentamos en la Cámara, ¿qué vamos a hacer distinto ahora? O sea, varios gobiernos no han sido capaces de cumplir las metas, no necesariamente es responsabilidad de la gestión del gobierno, pero el sistema no ha sido capaz de ponerse al día y cumplir con esta meta de reconocimiento oficial. Y yo creo que tenemos que, antes de correr los plazos, o junto con correr los plazos, repensar cuáles son las exigencias que estamos pidiendo y por qué no ocurren. Sabemos que no ocurren en parte por la burocracia, por la dificultad que tienen las secretarías regionales ministeriales de hacerse cargo, porque también las exigencias burocráticas son demasiado altas para la capacidad, el capital humano que está instalado en los jardines. No todos los jardines son Junji y tienen una estructura y un sostenedor potente, algunos no lo tienen. Creo que es importante darse una reflexión en ese punto, presidente. No tiene que ser quizás ahora, pero sí entender que esta discusión
este no es un proyecto que resulte de la mala voluntad de un gobierno u otro en cumplir metas. Es que las metas, si bien son las que un país como el nuestro debiera tener, no estamos entregando los recursos y las capacidades para que esas metas se cumplan. Y ahí el Ministerio hizo un esfuerzo interesante de detallar un poco más en una indicación el plan con el que pretende avanzar para responder esto, pero nos parece, lo valoramos, pero todavía es insuficiente. Yo creo que aquí es importante comprometerse con recursos, porque recursos van a ser necesarios para cumplir cualquier meta. Y todos entendemos la dificultad que hay en términos de recursos del fisco hoy día, pero un compromiso creo que es necesario, porque si no, en 10 años más nos vamos a encontrar con el mismo problema, quizá un poco menos grave. Otro tema que ve el proyecto, presidente, son los jardines alternativos. Aquí yo creo que, o sea, yo personalmente he ido cambiando mi opinión respecto a los jardines alternativos, de cuando estuve en la Agencia de Calidad de Educación en otra administración, y me he convencido que los jardines alternativos son valiosos, son muy valiosos y cumplen un rol en el territorio respecto a ciertas necesidades de poblaciones específicas, proyectos educativos específicos, y debiéramos fortalecerlos. Pero ahí, presidente, hasta ahí yo creo que estamos todos de acuerdo, pero lo que voy a decir ahora quizás no tanto. Creo que es importante abrir la posibilidad de que otros sostenedores creen jardines alternativos, que puede ser con reglas que no están ahora explícitas, se puede profundizar, pero creo que no se justifica que no se puedan crear jardines alternativos privados, o quizás voy a partir por lo más fácil en criterio de realidad. Integra, BTF, SLEP, creo que si no le damos a los SLEP, o sea, le estamos dando a la JUNJI, una organización del Estado, la posibilidad de tener este tipo de provisión. ¿Por qué no dársela a los SLEP, que también es de Estado, también es Estado central, igual que la JUNJI? ¿Por qué no dar esa posibilidad también? BTF, por supuesto, y por cierto, a los jardines privados. Alguien mencionó en alguna sesión, disculpe, presidente, si no recuerdo quién fue, que esto ya estaba cubierto. Claro, se pueden crear jardines distintos privados, pero no tienen financiamiento público. Aquí la idea, obviamente, es que esta alternativa quede disponible para jardines alternativos no JUNJI con financiamiento público. Y ahí el punto es súper simple, presidente. Sin colaboración público-privada no vamos a lograr las metas de cobertura. Yo creo que eso tenemos que asumirlo, y ahora que tenemos un menor disponibilidad fiscal es más patente. La próxima, por favor. Y aquí, aunque quizá mi reputación no me precede, no es mi intención hacer un punto polémico aquí, sino un punto de realidad, presidente. El presidente Boric, en su programa de gobierno, se fijó la meta de abrir 60.000 cupos más de educación parvularia. Es una meta notablemente exigente, es positiva. Nadie podría oponerse, como si hay oposición a otras metas del programa de gobierno. Y yo tomo el supuesto aquí que la administración del presidente Boric ha hecho todos los esfuerzos posibles, pero el resultado es este: de 60.000 cupos para Integra, a la fecha, estos son datos obtenidos por ley de transparencia, Integra ha logrado crear 4.600 cupos. Ahí está el detalle por región, por si es de su interés para después. La próxima. Y en el caso de JUNJI son 3.700 cupos. Es difícil, si bien puede ser para algunos deseable, es difícil que logremos las metas que nos ponemos simplemente por la provisión pública, sobre todo en los estándares de JUNJI, que son altos. Por eso creo que altos no me refiero de calidad, me refiero a estándares también de lo que implica en términos de costo. Por eso creo que compartir ese costo con el sector privado es recomendable y necesario. ¿Para qué? Para llegar a la meta del presidente Boric, de los 60.000 cupos. Quizás antes del fin de este gobierno sea algo no tan factible, pero creo que podríamos pensarlo al final del próximo gobierno. Entonces, creo que aquí los números son bien claros en que no tenemos la capacidad, en un gobierno que tiene un sello pro educación pública, no vamos a tener la capacidad de cubrir la necesidad simplemente con recursos y sostenedores estatales. Finalmente, sí, voy a apurarme aquí un poco. Quiero dedicarme, me voy a saltar el anterior. En el caso del registro público, creo que es muy positivo, es un aspecto potente del proyecto, pero claramente no puede quedarse solo en eso. Entiendo que es una parte complementaria al proyecto que es importante, no puede quedarse solo en eso, hay que ampliarlo, y simplemente teníamos nosotros una observación respecto al uso público de los datos, pero
en términos de palabra, digamos, de lo que hemos escuchado, no es en ningún caso de intención del Ministerio restringir el uso de estos datos, pero quizás se podría precisar un poco más en el texto. Conclusiones, presidente. Creo que el proyecto se queda corto respecto a su título de modernización. Creo que un proyecto de modernización en este caso es necesario y muy necesario, es deseable, pero creo que el proyecto se queda corto en eso. Pusimos algunos puntos nosotros en la primera diapositiva, pero me imagino que todos aquí podemos sugerir más para atender problemas hoy día que son del sistema muy, muy graves. La ley del reajuste, tal cual como está siendo tramitada, nos quita la urgencia dura que había respecto al próximo año. Creo que eso hay que aprovecharlo como una oportunidad. No, obviamente no me quiero meter aquí en lo que el gobierno decida, pero creo que sería interesante, no sé si en este proyecto o en otro, pero darse la oportunidad de usar el espacio de las comisiones y el espacio legislativo que tiene el gobierno para seguir avanzando en educación parvularia, seguir tratando los puntos que están pendientes acá y otros que también me imagino que están en la agenda. Creo que es necesario profundizar la indicación que se hizo respecto al cronograma o a los recursos que se vayan a comprometer para lograr en estos 10 años el objetivo que se persiga. Es muy importante que eso involucre alguna idea de recursos. No es algo nuevo en nuestro sistema. Para la educación superior pública, el Estado de Chile pidió un crédito que se manifestó en un fondo de apoyo a las universidades estatales, que de hecho terminó este año, creo, la última cuota, digamos. Eso fue una manera de allegar recursos frescos, obviamente con deuda y con intereses, pero fue una manera de llegar recursos frescos a la educación pública superior. ¿Por qué no hacer lo mismo en la educación pública? Ojalá toda la educación, pero no hay engaño, pero en la educación pública por lo menos alguna inyección de recursos fuerte y pidamos al Banco Interamericano o al BID o a la institución que sea un préstamo relevante, como el que se pidió en ese minuto, 500.000 millones de pesos, para conseguir acelerar el logro de la meta de REBO. Si se quiere en Junji sería un poco no tan bueno porque Junji lo va a lograr un poco solo, pero sí hay otros sostenedores que necesitan ese apoyo. Eso quisiera ahora, presidente. Esto lo dije un poco al principio solo para cerrar. Creo que tenemos que reflexionar respecto a la idea de que la calidad o los objetivos de calidad los logramos simplemente subiendo las exigencias burocráticas. Eso ha ido perdiendo sentido en todos los niveles, incluido en superior. Creo que es el momento de dar el salto. Quizás me corrijo, digo, demos el salto en lugar de postergar las excepciones. Quizás posterguémosla, puede ser necesario, pero demos el salto también, aprovechemos esta oportunidad. No es frecuente que se legisle educación parvularia, creo que hay que aprovecharlo y los recursos los necesitamos en personas, sobre todo en personas, en educadoras, en calidad y eso se necesita en proyectos públicos y privados. Muchas gracias, presidente, perdón si me excedí. Bueno, agradecemos a don Daniel Rodríguez, entonces en representación del Centro de Estudio de Acción Educar, por su completa exposición, por la minuta que nos han entregado y además por ajustarse los tiempos. A continuación le ofrezco la palabra a la entidad APROJUNJI. La presidenta es Catherine Valle y también la acompañan los dirigentes señora Sandra López y Paulina Labra, también don Eduardo Lillo y Carlos Verdugo. Sus 10 minutos entonces para APROJUNJI. Ahí sí, muy bien. Primero que todo, por intermedio suyo, presidente, saludar a todos los presentes, parlamentarios, parlamentarias, subsecretarias, saludarla, por supuesto, a mis compañeras y compañeros acá de los diferentes gremios que representamos hoy día de la educación parvularia. Agradecerle el espacio. Bueno, mi nombre es Catherine Valle, como bien usted lo dijo, presidenta nacional de APROJUNJI y también soy la segunda vicepresidenta nacional de la ANEF. Hoy día, bueno, para nosotros como APROJUNJI es muy relevante estar en una opinión vinculante con respecto a la discusión del proyecto de la modernización de la oferta de la educación parvularia. Representamos a un grupo de más de 8.500 trabajadores de la JUNJI, por ende es importante hoy día tener un espacio relevante de la voz de los trabajadores y trabajadoras de nuestro sector. ¿Cuáles son los énfasis del proyecto? Quiero partir con eso un poco recordando los énfasis de este proyecto de modernización.
y el primero de ellos tiene que ver con la extensión del plazo de adecuación del reconocimiento oficial. El segundo tiene que ver con dotar de reconocimiento legal y flexibilización de normas DRO para programas alternativos. El tercero, con la creación del registro público de establecimientos de educación parvularia, facultando que puedan ser identificados por la Superintendencia de Educación. El cuarto, la incompatibilidad de matrículas múltiples en establecimientos que reciben aportes del Estado. Y el quinto, la regulación de calendarios parvularios. Eso es como para ponernos en contexto. Nosotros como organización, antes de empezar con las indicaciones que tenemos al proyecto de ley, queremos resaltar algunas fortalezas que visualizamos desde el inicio de la construcción. Y frente a eso, hoy día queremos destacar 4 fortalezas. Ya, la primera tiene que ver con el reconocimiento, la visibilización y el respaldo de los programas alternativos. Ya, me imagino que todos ustedes conocen la realidad de los programas alternativos. Me imagino que han visitado jardines alternativos. Entonces, poner en el centro de la discusión y relevar la importancia de estos programas para nosotros es relevante, porque acá en la Junji, si que conocen, me imagino ustedes el trabajo en terreno, tenemos compañeras trabajando en lugares bien complejos geográficamente. Solamente la mayoría de los jardines infantiles es una técnico por jardín infantil, ¿ya? Y para nosotros es relevante poner la discusión hoy día en esta comisión de Senado, porque es importante que valoremos como política pública y desde el mundo parlamentario a estos programas que hacen una labor tan importante dentro de la etapa de los niños y las niñas. Bueno, estos programas como Historia surgen en los años 90 a partir de la necesidad de contar con una oferta educativa para niños y niñas en territorios con alta dispersión geográfica. Y es así como la Junji diseña una oferta educativa para los programas clásicos para poder atender a este grupo de niñas que asisten a estos jardines infantiles. Para ProJunji se hace necesario promover el avance de estos programas educativos, que a pesar de todas las carencias de presupuestos, desarrollan una tremenda labor con los niños y las niñas. Y por ende es importante que a través de la Subsecretaría de Educación Parvularia se pueda crear un mecanismo que permita certificar su calidad y el otorgamiento del reconocimiento oficial del Estado. Otra fortaleza que vemos en este proyecto de ley tiene que ver con el mejoramiento del proceso de matrículas. Hoy vemos en el mundo de la educación parvularia, tanto en BTF, Integra, Junji, como existe una multiplicidad de inscripciones de niños y niñas a los jardines infantiles, lo que dificulta que la lista de espera vaya corriendo. Entonces nosotros pensamos que con este sistema va a haber una disminución de las listas de espera en los jardines infantiles. Otra fortaleza que visualizamos tiene relación con la regulación de calendarios parvularios. Ya esto, sin duda, sabemos que nosotros que este proyecto de ley no pretende mejorar las condiciones laborales, pero nosotros acá vemos una puerta para efectivamente, para los trabajadores de la Junji, poder avanzar en la regulación del calendario parvulario con lo que tiene que ver con el receso de verano. Ya, y poder homologarnos al sistema escolar y poder tener un receso en el mes de enero y febrero, al igual que las escuelas y colegios. Y el cuarto punto como fortaleza es que permite que la Superintendencia de Educación pueda fiscalizar todos los centros educativos. Hoy ya nos encontramos con muchas guarderías y centros informales que requieren supervisión y requieren que efectivamente el Estado, el mundo parlamentario, las autoridades de educación se preocupen por velar que estos espacios de educación entreguen una educación integral. Y más que una educación integral, entreguen un espacio grato y seguro para el niño y la niña. Por eso es importante la supervisión de la Superintendencia de Educación. Esto a modo de datos, me imagino que lo conocen, pero igual es bueno recordarlo. En la Junji, con los jardines de administración directa, tenemos 76% de los jardines con reconocimiento oficial. Sin duda, si nos comparamos con los demás compañeras de Integra y BTF, hemos avanzado mucho en el mundo del reconocimiento oficial, pero la gran brecha que tenemos, porque estamos en cero, son los programas alternativos. Ya como podemos ver acá, todo el sector de educación parvularia tiene un cero avance en el programa con respecto al reconocimiento oficial del programa alternativo. Acá entramos de lleno en las observaciones de la ProJunji, ya que son muy relevantes, que hoy día pueden poner mucha atención con respecto a lo que vamos a decir como organización. Con respecto al artículo 1, que habla sobre el reconocimiento oficial y el guarismo de cambiar de 2024 al 2034, nosotros apoyamos el plazo solicitado, pero sí ahí tenemos algunos peros y algunas observaciones. Ya creemos que es importante que el articulado deba mencionar que en el plan de cumplimiento que debe desarrollar la Subsecretaría de Educación Parvularia se implemente una mesa técnica donde participan diferentes organismos públicos como la Junji, Integra, el Serviu, Bienes Nacionales, el MIMBU. Y es relevante para poder ir estableciendo metas y plazos en el tiempo acotado y no llegar al 2034
para evaluar recién cuánto hemos avanzado con respecto al reconocimiento oficial. Además, es importante establecer una política pública permanente de mantención y mejoramiento de infraestructura en las unidades educativas de educación parvularia. Y cuando hablamos de una política pública de infraestructura, hablamos de una política pública con recursos. Porque nos hemos dado cuenta que hoy en día el Estado y los gobiernos implementan políticas sin recursos. Y ahí cuando empezamos a tener problemas con los trabajadores, con los dirigentes sindicales, porque es muy complejo implementar una ley nueva que no tenga un recurso asociado para poder implementarla y llevarla a la práctica. Esta mesa, además, permitiría mitigar las exigencias en reconstrucciones, considerando que se exige lo mismo que un edificio nuevo, como también el plan de cumplimiento que debe desarrollar la subsecretaria de Educación Parvularia para poder obtener el reconocimiento oficial, siendo diferenciado de acuerdo al tipo de establecimiento. Ya, pasamos a uno de los temas más relevantes que tiene que ver con respecto a los programas alternativos. Cuando hablamos de dotar de reconocimiento legal a los programas alternativos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. En relación al artículo 3, ya nosotros acá creemos que es importante incluir en el articulado que si por una u otra situación no se le da continuidad al programa educativo, se debe asegurar la fuente laboral de la trabajadora. Ya, si los jardines infantiles alternativos el próximo año, si este proyecto, no sé, no pasara a buen puerto, no tuviéramos el respaldo del reconocimiento oficial, muchos jardines infantiles alternativos cerrarían. Es decir, hay riesgo de pérdida de fuente laboral de compañeras y compañeros que trabajan en estas unidades educativas tan relevantes para la primera infancia. Y por ende, nosotros acá solicitamos que se incluya en el articulado que se debe asegurar la fuente laboral, reubicándola en otra unidad educativa dependiente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. En el sector de Junji nos referimos. Y con respecto a la autorización para apertura de jardines infantiles alternativos, es importante incorporar los informes de la Junji, ya que esta cuenta con los equipos profesionales para evaluar la apertura o la continuidad de estas unidades, así como la experiencia de administrar y trabajar con dichos programas. Acá nos referimos a los equipos de calidad educativo y a los equipos de cobertura. Este artículo, que para nosotros es importante poder reponer, y es por eso que lo solicitamos a ustedes como senadores y senadoras, importante poder reponer el artículo 3 ter, donde dice que el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Parvularia, podrá entregar la certificación de reconocimiento oficial del Estado, a los que aluden los artículos 46 y 46 bis del decreto con fuerza de ley número 2 del Ministerio de Educación, a los programas alternativos que se desarrollen en establecimientos de educación parvularia cuando sí lo soliciten y cumplan con los siguientes requisitos copulativos. No voy a nombrar los requisitos copulativos, ya, eso están en el proyecto, pero sí en la próxima diapositiva voy a nombrar 2 observaciones que tenemos con 2 numerales de esos requisitos copulativos. Actualmente ningún programa alternativo que se desarrolle en establecimientos de educación parvularia cumple con el reconocimiento oficial. Eso todos lo sabemos. Por su característica de trabajo pedagógico flexible y la ubicación geográfica donde están insertos, se dificulta que puedan acceder a cualquier tipo de certificación. Por ende, es importante y también reconocer y promover el desarrollo de estos programas, que cumplen una labor educativa estableciendo un mecanismo a través de la Subsecretaría de Educación Parvularia con requisitos para que los programas alternativos puedan acceder al reconocimiento oficial o a un reconocimiento legal. Al no contar con esta flexibilidad, aquí viene lo más terrible que recién yo mencionaba, que corremos el riesgo de cierre de jardines infantiles, de pérdida de fuente laboral y, por supuesto, de atención de niños y niñas que asisten a estos programas. Perdón, estamos en el tiempo ya. Sí, ya me voy. Sí, vi que ya vio el reloj, no se preocupe. En relación a los numerales que me mencionaba recién, me quiero detener en el numeral 7, que tiene que ver con las condiciones de infraestructura que garanticen la integridad psíquica. Yo creo que acá es importante aclarar este artículo, este numeral, que qué significa integridad física y qué significa una mejora de infraestructura. Ya me voy a adelantar, sí, al numeral 8, que es uno de los más relevantes que tenemos como organización, donde habla del personal idóneo de los jardines infantiles. El proyecto de ley habla del personal idóneo, de profesionales que cumplen una carrera de 8 semestres. Ya en los jardines de la Junji, en todos los jardines de la Junji, quienes atienden a los niños y a las niñas en estos programas son técnicas en atención de párvulos. Por ende, nosotros solicitamos que el articulado valide y respalde el trabajo de todas las técnicas en atención de párvulos que realizan una triple función:
ejerciendo el rol de educadora, de auxiliar de servicio y también de técnica. Entonces es importante que este articulado pueda valorar e incluirlas como profesional idóneo. Y el otro punto importante, por favor, presidente, que me gustaría señalarlo, tiene relación con los recesos de verano, que tiene que ver con el calendario parvulario. En la Junji solamente contamos con un receso en el mes de febrero. Ya nosotros creemos pertinente, al igual que las compañeras del mundo de la educación inicial, que es importante que este receso se homologue con el sector de educación escolar. Es decir, contar con los meses de enero y febrero. Ya las remuneraciones en la Junji, en realidad en toda la primera infancia, son bajísimas. Entonces nosotros creemos que reconocer este trabajo de las trabajadoras de los jardines infantiles a través de un receso digno, al menos lo mínimo que podemos hacer como parlamentario y como parlamentaria. Así que quiero dejar ese punto bien importante acá en la discusión. Y para terminar, no me puedo ir sin esta reflexión. Cuando hablamos de modernizar, he escuchado mucho esta discusión del término. Ya, sin duda yo creo que hoy día estamos avanzando en modernizar. Yo creo que tampoco podemos ser tan tajantes y decir que no estamos avanzando en una modernización. Pero creo que esta modernización puede tener otras cosas agregadas, otras solicitudes agregadas para poder hablar de una modernización plena para la educación parvularia. Sin duda hoy día estamos avanzando en mejora del sistema de la educación parvularia. Estamos hablando más de educación parvularia. Era un mundo tan desconocido anteriormente que nos costaba mucho llegar a los parlamentarios y hoy día se valora que el mundo parlamentario y las autoridades de educación pongan en realidad el punto en la educación parvularia, una etapa tan importante en la vida de un ser humano. Pero quiero dejar 3 puntos para ustedes, para la reflexión de ustedes que están siempre en el Congreso haciendo leyes y política pública para trabajadores y trabajadoras, que es importante que esta modernización cuente con un presupuesto adecuado para implementar una política pública de infancia, porque sin presupuesto es imposible avanzar en modernización. También es importante considerar la mejora de las condiciones laborales y remuneracionales de los trabajadores. Acá yo creo que reconocer a los trabajadores de educación inicial con mejoras salariales es un punto relevante para ser considerado. Y el último punto, señor presidente, tiene que ver con la valoración de todas y todos quienes trabajan por y para la primera infancia. Y acá quiero mencionar a trabajadores de jardines infantiles y a trabajadores de oficinas que hacen vía una política pública de Estado con compromiso, vocación y muchas veces en condiciones que no son las mejores. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Catherine Valle por su presentación y por las propuestas, ¿no es cierto?, y sugerencias que ha entregado de APROJUNGI. A continuación, de FANOR BTF, su presidenta Marcela Zuleta, también la acompaña la señora Susana Collao. 10 minutos. Muy buenas tardes a todos los presentes. Por su intermedio, presidente, también saludo subsecretaria, asesores, los demás parlamentarios y compañeros y compañeras de la educación inicial. Para nosotras como Federación de Jardines Infantiles vía transferencia de fondos es muy importante estar el día de hoy discutiendo este proyecto que releva la educación pública, y digo releva la educación pública porque es de lo que estamos hablando el día de hoy, de la educación pública, no de la educación privada. Y es por eso que hoy día traemos una presentación, esperamos estar dentro de los tiempos, va a partir mi compañera Susana con una presentación de nuestras condiciones que creemos que es muy importante mencionar y posteriormente un análisis del proyecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Por su intermedio, señor presidente, saludo a los parlamentarios, a la subsecretaria y a todos nuestros compañeros de la educación inicial. Vamos a dar comienzo con nuestra exposición con un breve contextualización de lo que es el programa BTF Junji. Bueno, nuestros jardines infantiles vía transferencia de fondos son establecimientos educacionales creados en el año 2006 como política pública de la Presidente Michelle Bachelet. Estos son financiados a través de recursos transferidos por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, y el día de hoy son 1.696 establecimientos a lo largo de Chile, con la finalidad de ampliar la cobertura en educación inicial, y estas eran destinadas primeramente a otorgar servicio educativo a hijos de madres, adolescentes y mujeres que son jefas de hogar, entre otros. Para ello se generaron convenios con municipalidades y diferentes organizaciones sin fines de lucro para administrar estos jardines infantiles. Perdón, si se pudieran apagar los otros micrófonos para que se escuche mejor. Me acerco más también.
¿Ya? Para ello se generaron convenios con municipalidades y diferentes organizaciones sin fines de lucro para administrar estos jardines infantiles, los que fueron implementados primero en lugares ociosos de la comunidad. Voy a saltarme esa. Bueno, a continuación en esta tabla resumen podemos ver algunas certificaciones de reconocimiento oficial a nivel nacional. Están desagregados por sostenedor público. Tenemos que en Integra hay un total de 42, esto de los alternativos, y un total de 42 con reconocimiento oficial 0 y sin reconocimiento oficial 42, lo que decía acá antes la compañera. En Integra, de administración directa, hay un total de 1083, con reconocimiento oficial 659, sin reconocimiento oficial 424, lo que es un 61%. Ya. Y los BTF, Junji BTF, tenemos 1550, con reconocimiento oficial 310, sin reconocimiento oficial 1240, lo que alcanza un 21%, y los de servicio local son 146 en total, con reconocimiento oficial un 30%, sin reconocimiento oficial 116, lo que es un 21%. O sea, como ustedes pueden ver, la mayor cantidad de jardines infantiles sin reconocimiento son jardines infantiles BTF. Acá en esta tabla, en este gráfico, tenemos los establecimientos según la dependencia y tenemos acá también que los jardines infantiles BTF son los que atienden a un mayor número de niños y niñas en el país, específicamente a un 47% del total de párvulos que están a cargo de este programa educativo. ¿Ya? La distribución de dependencias sin reconocimiento oficial. El programa BTF es el que se encuentra con el mayor porcentaje nuevamente de incumplimiento de la certificación de reconocimiento oficial. Específicamente, un 68% del total de los jardines infantiles públicos se encuentran en estas condiciones como se ve en este gráfico, ya siendo los mayores los BTF municipales, con un 62%. Junji un 10%, Integra un 22% y los BTF de los servicios locales en un 6%. La situación de los BTF con reconocimiento especial. Dentro de esta realidad de nuestro programa BTF, los administrados por municipios presentan un mayor retraso en el cumplimiento de los jardines infantiles con reconocimiento oficial, con un 73%, llegando a un total de un 20% solamente de los jardines infantiles que cumplen con esto. La situación de dependencias de reconocimiento oficial. Sabemos que el reconocimiento oficial es un requisito esencial para entregar la educación de calidad, pero aún con los esfuerzos en esta materia, solamente un 56% de los jardines públicos a nivel nacional no cuenta con este requisito, que los clasifica como establecimientos educativos. También otro tema muy importante que tenemos que abordar es el crecimiento de la población que va en decadencia. Tenemos ahora en el año 2024 un promedio de un hijo nacido por mujer. El promedio de hijos por mujer en Chile es la menor en América Latina. El año pasado nacieron 173.000 niños y niñas y esto va decreciendo. Hace 10 años nacían 240.000 niños, lo que presenta también una problemática. Y bajo esta perspectiva y bajo este punto importante, tenemos que hacernos esta pregunta y responderla. ¿Qué políticas públicas existen hoy o se están generando para incentivar la natalidad en el país o al menos revertir estas cifras? Frente a la baja matrícula y asistencia a salas cunas y jardines infantiles que aún existe después de la pandemia, ¿cómo incentivamos a nuestras familias a volver a confiar y que vuelvan a matricular a sus hijos en las salas cunas y jardines infantiles? Este es un punto súper importante que nosotras queremos dejar ahí, ¿ya? También otro tema que afecta a nuestro sector, que lo hemos conversado antes también, son las escuelas de lenguaje. Las escuelas de lenguaje tienen un objetivo, que es brindar una atención especializada a aquellos alumnos que presentan trastornos específicos del lenguaje, TEL, diagnosticados por un profesional, fonoaudiólogo o derivados desde algún centro de atención de salud. Acá, en la siguiente tabla, vamos a presentar cuáles son las diferencias entre una escuela de lenguaje y un jardín infantil.
En las escuelas del lenguaje se atienden a menores con TEL desde 3 a 5 años, 11 meses. En los jardines infantiles BTF se atienden lactantes desde los 3 meses hasta los 4 años. La escuela del lenguaje rehabilita a los párvulos, el jardín infantil estimula. En la escuela del lenguaje ellos tienen traslado gratuito desde y hasta el hogar. Para eso hay contratación de movilización de furgones y además de personal que va con ellos dentro de estos furgones. En los jardines infantiles no contamos con este traslado. También en la escuela del lenguaje existen contratación de profesionales interdisciplinarios, son audiólogos, psicólogos, neurólogos, pediatras, educadores diferenciales, especialistas, entre otras cosas. En los jardines infantiles solamente contamos con educadores de párvulos y técnicos en atención parvularia. En las escuelas de lenguaje recibe aportes directos desde el Estado y una mayor subvención por niño. Tiene mejores infraestructuras y materiales pedagógicos. En los jardines infantiles BTF se reciben aportes desde la JUNJI, administrados por un tercero, por asistencia, se paga por niño asistido, lo que se refleja en un déficit de personal en materiales pedagógicos e infraestructura. Todos estos factores son considerados al momento de elegir un lugar donde la familia matricule a su hijo, considerándolo una desventaja hacia nuestro sector, porque obviamente tienen mejores ofertas en las escuelas de lenguaje. Respecto a la ley de inclusión, ley TEA y los jardines BTF, tenemos que estas normativas que se crearon en pro de eliminar cualquier tipo de discriminación están muy bien, pero no son aplicadas en educación inicial en nuestros jardines. Tampoco incluyen recursos financieros para los niños y niñas que asisten a los jardines infantiles BTF. Además, como dije recién, los jardines infantiles BTF son sistemas de financiamiento por asistencia y esto alcanza a cubrir lamentable y deficientemente los gastos de remuneraciones de las funcionarias. Además, nuestros jardines infantiles son los únicos jardines de la primera infancia que no cuentan con personal especialista para niños con necesidades educativas especiales, ya que Integra y JUNJI sí tienen recursos para aquello. Respecto a un tema tan sensible como las guarderías infantiles, también podemos decir que las guarderías tienen un objetivo que es el cuidado de atención de niñas, pero que carece de un enfoque pedagógico, no tienen un currículo definido y muchas veces no cumplen con estándares mínimos de higiene y seguridad. Se requiere que el Estado inyecte más recursos en los establecimientos BTF que otorguen a las familias una oferta educativa que cumpla con los requerimientos que ellos necesitan, que implemente además jornadas de cuidado posterior a la jornada educativa y también durante los periodos de receso. Bueno, acá lamentablemente tenemos la noticia del caso del menor de 3 años que ustedes saben que cayó y falleció, que estaba en una guardería irregular. Por lo tanto, consideramos que el Estado debe acortar las brechas de desigualdad y debe garantizar el derecho que cada niño tiene y tiene que otorgar una educación de calidad desde la cuna, su integridad física, la alimentación adecuada, como también el resguardo a las familias y la tranquilidad de que su hijo está en un lugar seguro. Ya, para que puedan trabajar. ¿No vamos a alcanzar? Ya. Yo creo que se nos hizo un poquito extensa la exposición. Sí, quedan 2 minutos. Voy a hablar sobre el proyecto. Con respecto al artículo 1 y el plan de cumplimiento, porque este artículo habla sobre eso, nuestra propuesta como federación es que donde se priorice la asignación de recursos en regiones y comunas con mayor déficit de cobertura y calidad educativa. ¿Ya? Esta entrega permitiría abordar las disparidades más críticas, optimizando los recursos disponibles para generar un impacto significativo en las comunidades más vulnerables. ¿Ya? En nuestros jardines hace falta, en nuestros administradores hacen falta personal para elaborar y ejecutar estos proyectos de reconocimiento para cumplir con la certificación. Los funcionarios de municipios y servicios locales no dan abasto. Se requiere también una modificación a la norma que facilite la postulación y el uso de los recursos para los servicios locales. Y también requerimos como gremios participar en el proceso de diagnóstico y planificación de este plan con la finalidad de entregar una visión desde el trabajador, porque aquí es importante también pensar que las funcionarias son quienes pueden aterrizar las necesidades reales que tienen los jardines infantiles, donde puedan el personal y los párvulos que asisten
asistir a los jardines, trabajar en ellos sin afectar el funcionamiento. Y considerar también dentro de este proyecto a todos los jardines infantiles sin distinción de su administración, porque tenemos jardines vía transferencia que son municipales, de servicios locales, pero también existen los jardines que administran organizaciones sin fines de lucro que hoy están sin certificación, pero que requieren también ser considerados dentro de este proyecto. Con respecto al artículo 2, en el numeral número 8 del DFL número 2, dice contar con el personal idóneo y suficiente. La verdad es que nuestros jardines no cuentan con el personal idóneo y suficiente, y eso es una gran preocupación que tenemos como sector y que estaríamos incumpliendo con el reconocimiento oficial. Entonces, bajo esa premisa, requerimos también que este gobierno se haga cargo de una dificultad que tenemos desde hace mucho tiempo, y es este sistema de turnos con el que trabajamos dentro de los jardines infantiles y que tiene que ser resuelto porque estamos incumpliendo tanto con el convenio con la JUNJI como también con la calidad de la educación que entregamos a los niños y las niñas. Y con respecto al personal idóneo, los niños con necesidad educativa especial, en especial los niños con TEA, requieren de una atención especial y de una educación especial. Y para ello necesitamos un personal técnico en aula para estos niños, y que lamentablemente JUNJI Integra sí lo tiene y nosotras no. En el artículo 3 habla sobre la información de la oferta parvularia. Ya, nosotros pensamos que es importante este avance que presenta el proyecto, que viene a ordenar y priorizar la información, a optimizar los recursos públicos, pero sí creemos que esto tiene que venir acompañado de lo que hemos trabajado durante mucho tiempo y que esperamos pronto poder contar, que es con un nuevo sistema de financiamiento para BTF. Con respecto también al proyecto, consideramos que la excepcionalidad para obtener el reconocimiento oficial que aparece en este artículo 3 viene a dar una solución a muchos jardines BTF que lamentablemente nunca van a contar con este reconocimiento por no tener la tenencia de los terrenos, que no es una dificultad de índole de seguridad ni de técnica pedagógica, sino que son situaciones, por lo mismo que comentaba mi compañera, de que estos jardines fueron creados en espacios ociosos de la comunidad y que nunca van a contar con esta certificación si no se flexibiliza en ese aspecto. Se habla también de un reglamento que sería entre el Ministerio de Educación y Hacienda, que determinaría un proceso para solicitar el reconocimiento oficial y con medidas de mitigación. La verdad que las medidas de mitigación que se aplican el día de hoy no logran ser efectivas, y tenemos en muchas ocasiones niños y niñas y el personal trabajando dentro de los mismos jardines que se están haciendo las reparaciones y las mantenciones. Bien, estamos excedidos, ¿no? 2 minutitos, por favor. Por último, con respecto al calendario parvulario, compartimos la presentación que hizo la compañera de la ProJunji. Requerimos un descanso para el personal, tanto para JUNJI, Integra y BTF de la misma manera, ¿ya? Y también incorporar, ya que JUNJI Integra lo tiene, los jardines estacionales para cubrir la demanda durante estos periodos. Por último, con respecto a las guarderías infantiles y las escuelas de lenguaje, este proyecto viene también a regular y a supervisar y fiscalizar estos dos establecimientos que para nosotros también nos generan muchos problemas, porque bien comentaba Susana, las escuelas de lenguaje son nuestra más alta competencia y más desleal, porque tienen muchas oportunidades o tienen muchas también condiciones que nosotros no tenemos como jardines infantiles. Y por último, en el artículo 5, que habla sobre el sistema de matrícula, la verdad que el día de hoy contamos con un sistema de matrícula que no es eficiente y que requerimos y que entendemos que este proyecto también se hace cargo, porque lamentablemente, como nosotros trabajamos con un sistema de asistencia, este artículo vendría también a mejorar esta situación, que si no es así, tendríamos
como al día de hoy, problemas con el financiamiento de nuestros jardines. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Le agradecemos entonces la presentación y también la que nos han hecho llegar a las representantes de FANOR BTF, su presidenta Marcela Zuleta y Susana Collado. A continuación, le ofrezco la palabra a EVEP Inicial, representada acá por la señora Estela Ortiz y Blanca Hermosilla. Buenas tardes. Estela tuvo una emergencia familiar, no puede estar hoy día. Así que yo voy a presentar por las dos. Teníamos una sola presentación. Buenas tardes a todos los de la mesa y a las trabajadoras y trabajadores aquí presentes. En primer lugar, yo voy a hablar desde dos escenarios. Yo soy consultora del Banco Mundial para el diseño de políticas de infancia desde hace 25 años. He trabajado en todos los países de la región y actualmente me encuentro trabajando en algunos de ellos y desde la asesoría ad honorem que hago a EVEP. Destaco ad honorem porque eso me interesa que queden en la tabla. Indudablemente, cuando uno escucha aquí la diversidad de complejidades que tiene la educación parvular en este país, ningún proyecto puede ser capaz de solucionar todas las complejidades que tiene. Por lo tanto, yo en esta oportunidad me voy a dedicar solo y voy a mirar los programas alternativos. Mirado desde el diseño de una política pública, indudablemente uno no puede dejar de analizar que tienen que estar distintos aspectos, el ejecutivo, el legislativo, el de los territorios, la institucionalidad de las comunidades, pero aquí y en todos los países de la región, y particularmente en los países que tienen más avanzado la política de infancia integral, la transversalidad de este diseño de la política son las necesidades de los niños, las familias, los territorios y los trabajadores. En los países más avanzados no hay ningún diseño de política que no se piense en esos actores. Entonces yo me quiero parar desde el piso de la ética, del interés superior de los niños, desde ese piso me voy a parar en esta presentación. Y lo digo porque creo que el interés superior de los niños está sobre el interés de todos los partidos políticos, sean de gobierno o no sean de gobierno. Y creo que es lo que ha unido a los grandes países que han avanzado en tener un diseño de política más pertinente a sus comunidades. Y aquí quisiera destacar, porque yo creo que aquí hay una confusión, o yo entendí mal cuando tú planteaste que la cobertura se ampliara vía privado, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando aquí de programas alternativos, no estamos hablando de un jardín. Para empezar, yo creo que hay que hacer una distinción ahí. Un programa alternativo no es un jardín infantil. Consecuentemente, el reconocimiento oficial que se haga para ese jardín infantil, el currículum tiene que ser adaptado, etcétera, etcétera. No necesariamente necesita, por ejemplo, la tenencia de un terreno. ¿Por qué no es un jardín? Y yo me imagino que los senadores aquí presentes, todos conocerán los programas alternativos que hay en sus comunidades. Me imagino yo, ¿no es cierto? Y habrán visto que funcionan en distintos espacios, con distintos agentes educativos, con distintos horarios, con distintas necesidades de los niños. Me imagino que eso es conocido por todos los senadores aquí presentes. Primero, un jardín, un programa alternativo no es un jardín infantil porque un programa alternativo nace de las necesidades de las comunidades. El personal que atiende a un programa alternativo es de la comunidad. Por lo tanto, hay una pertinencia, legitimidad de esa persona que está a cargo de los niños. Por lo tanto, yo no puedo abrirlo, consecuentemente, si estoy del interés superior de los niños y la comunidad, a cualquier privado. No. Hoy día la esencia de los jardines infantiles está puesta especialmente en el territorio y en las necesidades que cubre tanto de la familia, los niños y sus recursos. No se aplica un modelo educativo, esa es la historia que hay en todos los países de América Latina y el Caribe. Todos los países de América Latina y el Caribe tienen programas alternativos, algunos mejores que otros. En el estudio que mandó a hacer la Subsecretaría de Educación recientemente, aparecen como países estudiados, si no me equivoco, Colombia, República Dominicana, México, Cuba, Nicaragua, no sé qué. Yo estos últimos dos no los considero un referente para nuestro país porque son programas absolutamente ideologizados, donde las comunidades no tienen ninguna posibilidad de expresarse. Pero sí conozco muy bien los de Colombia, los de México y los de República
República Dominicana, que ahora el banco lo ha premiado precisamente a la política de República Dominicana por eso, y creo que no hay un modelo exclusivo muy allá, ¿no? Aquí también. Ahí ya, bueno. No hay un modelo exclusivo. ¿Cuál es la riqueza de un jardín alternativo? La diversidad del propio programa alternativo. Por lo tanto, yo no puedo pensar que todos van a funcionar igual. Si cada uno responde a las necesidades de los territorios, por ejemplo, de los senadores que están en esta mesa. El horario, quiénes van, etcétera, etcétera, etcétera. Y está dirigido a territorio geográficamente disperso, es decir, donde no puede llegar una oferta tradicional. Y para mí es súper importante que eso quede claro. No es una oferta masiva en la cual yo voy a solucionar el problema de cobertura de este país. Este programa está destinado a los más vulnerables de este país. Y eso quiero que hacer énfasis. A los más vulnerables de este país. A las comunidades que viven más lejos de las ciudades, más lejos de los hospitales, más lejos de los centros educativos y donde no hay escuela. Por lo tanto, esa oferta tiene que legitimarse sí o sí con la comunidad. Aparece en el artículo 3 que tienen que funcionar, y esto es más técnico, pero creo que desde el punto de vista del diseño de una política sí tiene que considerarse. Yo estoy de acuerdo en que tiene que ser en base al currículum vigente, en este caso las bases curriculares, siempre y cuando se adapte a las propias necesidades de esa comunidad, teniendo como piso las bases curriculares de educación parvularia, pero no como techo, y teniendo como piso la Convención de los Derechos de los Niños. El interés superior de los niños yo creo que es lo que tiene que estar presente aquí. Se solicita un PI con la misma nomenclatura como si fueran jardines clásicos o escuelas. Eso es no entender lo que significa un programa alternativo donde la comunidad tiene una opinión muy fuerte respecto de eso. Entonces yo creo que también hay que pensar en un programa educativo que el Ministerio de Educación tiene la obligación de especificarlo de acuerdo a sus propias necesidades, pero no se trata de pasar el proyecto educativo de la escuela con el mismo concepto. No es un proyecto educativo lo que hacen los programas pedagógicos, son programas comunitarios que tienen como foco lo que la comunidad, en base al currículum vigente, establece para el país. Y por lo tanto, ahí también el lenguaje tiene importancia. No es una oferta masiva, por lo tanto no va a mejorar no va a tener un impacto en la cobertura, porque es una oferta que va dirigida a un porcentaje exclusivo de la población. Yo creo que sí esta oferta tiene que estar destinada o ejecutada por organizaciones públicas, corporaciones o fundaciones. Toda aquella que reciba financiamiento del Estado puede tener un jardín alternativo, pero no un privado, porque ese privado tendría que vivir en esa comunidad para poder entender que en la comunidad de Quillón, yo soy de Ñuble, bueno, hay una realidad que no existe ni siquiera en Chillán. Por lo tanto, yo creo que, ojo, cuando se plantea abrir al privado una esencia tan importante del desarrollo de las comunidades como son los programas alternativos en nuestro país. Ahora, respecto al reconocimiento oficial, aquí ya se ha dicho mucho. Que mejorar todos los instrumentos que hoy existen para el reconocimiento oficial y adecuarlos a los programas alternativos. No al revés, no se tiene que adecuar el programa alternativo a los instrumentos exigentes. Los años para el reconocimiento oficial, a mí me parece, como voy a dar sugerencia de cómo lo han dado países de la región cuando se habla de reconocimiento oficial. Normalmente se trabaja por porcentajes, o sea, cada tanto año un porcentaje de jardines con reconocimiento oficial, porque lamentablemente lo que han dicho aquí mis antecesores, aquí se tira la ley pero no hay plata, y en consecuencia se castigan las propias instituciones. Entonces creo que aquí tiene que haber un articulado que diga que obliga al Estado, de que si se piensa que un 30% de reconocimiento oficial tiene que estar, Hacienda no nos puede decir que no, porque eso es la contradicción misma del diseño de una política. Bueno, la territorialidad yo creo que es un tema que no tiene que perderse, y alguien que no ha nombrado
un actor importante aquí que no ha sido nombrado y que sí en América Latina y el Caribe tiene bastante avance, porque hay mucha alternativa no convencional o no oficial o como se llame, que es la formación de educadoras de parvularia y técnica. Yo recientemente estuve en el Instituto San Agustín, donde hay 300 técnicas en educación parvularia a punto de titularse, ni siquiera no tienen formación en los programas alternativos. Entonces yo creo que hay que reformularse la formación de las educadoras y la reformulación de las técnicas de educación parvularia, porque son quienes van a seguir, nos guste o no, a cargo de esto, porque no hay educadoras. Tenemos un déficit al año 2030. En un estudio planteado por el Ministerio de Educación, vamos a tener un 16% menos de educadoras. O actualmente hay un 4.9%. Entonces, cuando estamos hablando de que la cobertura a la educadora es responsabilidad también de este Congreso, planificar y diseñar políticas que van a ser posibles de aplicarse. En el estudio de la subsecretaría del año 2030 vamos a tener un déficit de un 14.9% de educadores. Y yo creo que no se ha estudiado el déficit de las técnicas de educación parvularia. O sea, los criterios de realidad en el diseño de una política yo creo que van más allá de las propias distinciones o posturas que podamos tener frente a este tema. Y para ir terminando, otro tema, nosotros tenemos la obligación ética de preservar las lenguas de los pueblos originarios, nos guste o no nos guste. Este no es un tema de votación de un partido o del otro. Todo país que se señale democrático preserva la lengua de los pueblos originarios. Ahí tenemos países como Canadá y otros que los tienen, y sin embargo, a lo mejor va a ser necesario que ni siquiera técnicas en educación parvularia atiendan estas nuevas poblaciones, sino agentes comunitarios. ¿Por qué no? Porque necesitamos preservar la lengua. Esa es una responsabilidad ética que tenemos como nación. No vamos a tener educadoras especiales en los próximos años. Y cualquier cuestionamiento que se haga a la consecución de un programa alternativo significa abandonar a los sectores más vulnerables de este país. Y finalmente, creo que el diseño de una política, cuando se tiene el interés superior de los niños, debe ser transversal, debe ser pluralista y diversa. Por eso yo invito, no tan solo a todos los que están aquí, sino también al propio Ministerio de Educación, a que explique con mayor profundidad la diversidad. Yo formo parte de este gobierno, pero soy una voz bastante disidente con estas críticas y no soy invitada ni una cosa. Entonces, creo que eso es parte del juego democrático, es parte del juego democrático. Yo estoy hablando aquí también por Estela Ortiz, con la cual presentamos junta esta presentación que acabamos de tener. Muchas gracias. Bien, agradecemos también a Blanca Hermosilla en representación de BEP Inicial por su exposición. Nos quedan 15 minutos de sesión y quisiéramos aprovecharlos de la mejor manera posible. No tenemos posibilidad de prorrogar hoy día y por lo tanto yo voy a ofrecer una ronda breve a los colegas que quieran intervenir y dejar unos minutos también dentro de los 15, insisto, para que puedan nuestros invitados o invitadas poder complementar algo, precisar o responder alguna afirmación. En primer lugar me pidió la palabra el senador Fidel Espinosa. Muy breve, dos preguntas. Más allá de las exposiciones que las compartimos en términos generales, me gustaría preguntarle a la subsecretaria dos temas que fueron parte de las exposiciones y que parece relevante desde todo punto de vista observar. Primero, ¿cuál es la situación actual? Porque era un problema hace más de 10 años atrás, grave, lo que se planteó en la intervención de ustedes, lo que guarda relación a las escuelas de lenguaje. Porque muchas veces las escuelas de lenguaje, al ofrecer una oferta de transporte gratuito, todas estas cosas, y ante la carencia de jardines infantiles en algunas comunas del país, los papás terminaban colocando a sus hijos en las escuelas de lenguaje porque estas no discriminaban para aceptar matrícula porque es una matrícula mucho más elevada. Entonces la pregunta que quiero hacerle es ¿cuál es la situación que ocurre en esta materia hoy día en el país? ¿Cómo lo han abordado y sancionatoriamente
cómo se está abordando esa problemática que, repito, yo la viví en comunas de mi distrito en donde el 70-80% de los niños no tenían problemas de lenguaje, pero eran parte del esquema y los papás preferían llevarlos porque les ofrecían transporte gratis y otras cosas, poniendo en algunos casos, como en Yanquihue, recuerdo yo, en riesgo la vida de los niños. La vida de los niños porque estaban en arriendos precarios, se colgaban a la luz, inclusive hasta ese nivel. Y la segunda pregunta, ante la última intervención de la señora Blanca, cuando ella dice que hay una carencia, ¿no es cierto?, de parvularia, que se prevé una carencia de parvularia y de técnicas, ¿cómo lo están abordando con los CFT estatales que nosotros creamos como gobierno? Con la presidenta Bachelet en su segundo gobierno se crearon un CFT regional. El de nuestra región está trabajando en las carreras técnicas en parvularia, pero quiero ver si eso es una política nacional o no se está coordinando eso desde el ámbito ministerial para abordar el problema que la señora Blanca nos ha planteado. Gracias, senador Espinosa. Ofrezco la palabra a los colegas antes de ofrecérsela al Ejecutivo y a las invitadas. ¿No hay más palabras pedidas? Bien, le ofrecemos, bueno, vamos a saludar a la senadora Yana Proboste, que se encuentra conectada, que además está de cumpleaños, así que vaya un cariñoso saludo de parte de la comisión y nuestros invitados e invitadas. Muchas gracias, aquí hemos escuchado atentamente las invitadas. Muchas gracias por los saludos, presidente. Muchas gracias, senadora. Bien, entonces le ofreceríamos los minutos que quedan a nuestros invitados para, si no hay más preguntas. Yo también quería haber profundizado en lo que planteó el senador Espinosa, pero ya está dicho que el tema de técnicas, ¿no es cierto?, en educación parvularia, que parece interesante, varios lo señalaron, el tema de recursos también varios lo señalaron, y también la comparación con los establecimientos de lenguaje, creo que es válida despejar aquellas dudas también. Entonces, si les parece, le ofrecemos unos minutos la palabra al Ejecutivo y luego nuestros invitados que puedan redondear alguna idea que haya. Señora subsecretaria, ¿le parece unos 5 minutos? Bien, le ofrezco la palabra. Perdone el tiempo, pero el rol que a mí me toca, y yo sé que es malo la película, pero alguien que tiene que hacerlo. Muchas gracias, presidente. Saludarle y por su intermedio a todos los presentes. Yo, primero que todo, quisiera agradecer sinceramente todas las intervenciones porque justamente nos ponen en una situación de poder relevar las distinciones que principalmente las dirigentes han presentado respecto de lo que el proyecto tiene, lo que considera y lo que no. ¿Ya? Eso yo creo que es un punto de partida bien determinante, porque efectivamente el proyecto, como se ha señalado, presidente, es un proyecto que tiene unos bordes y unos límites bien específicos, bien técnicos. Su objetivo es, como también se ha señalado, no pretende ni mucho menos resolver los grandes problemas de la educación parvularia conocidos y muy bien explicados por todas las personas que han intervenido, sino que efectivamente dotar, pero de una manera muy específica, de herramientas al sistema para poder, sin embargo, avanzar en el abordaje de todas estas problemáticas, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, es bueno que lleguemos a este punto de las distinciones. Quiero principalmente responder a lo que me preguntaba el senador Espinosa por su intermedio, presidente, porque de alguna manera tiene que ver con uno de los elementos importantes de este proyecto. Varias de las cosas que se han señalado dan cuenta de cuál es el espíritu del proyecto. En primera instancia, todas las preguntas, pero también sobre todo las referidas al tema de el déficit de profesionales y técnicos para el nivel, y también lo referido a las escuelas de lenguaje, confluyen en la preocupación que se expresa en el proyecto respecto de el ordenamiento de la información. O sea, hoy día, cuando nosotros hablamos efectivamente de contar con información y disponibilizarla para efectivamente tener claridad en los problemas que aquejan a la educación parvularia, justamente nos estamos refiriendo a una amplia gama de problemas. Nos hemos referido en otras oportunidades a la importancia de ordenar para contar con una claridad respecto a dónde está la necesidad de oferta y demanda, que también por su intermedio, presidente, es algo que de alguna manera señalaba Daniel Rodríguez, cuando hablamos del aumento de cobertura a los 60.000 cupos y cómo eso se está abordando. Bueno, justamente uno de los problemas que nosotros nos
enfrentamos cuando asumimos este ciclo del Ministerio fue no tener claridad respecto de ese tipo de planteamientos, donde se encontraba la necesidad, donde era preciso, a propósito también del retorno a la presencialidad después de la pandemia, que también se ha señalado como el problema de la baja asistencia, y en definitiva todos los problemas, también la problemática de las escuelas de lenguaje, dónde están, cómo se regulan, etcétera, por supuesto lo que tiene que ver con el reconocimiento oficial, todo nos lleva a una triste realidad, que es que este nivel educativo, por razones, yo creo más bien de su evolución, no quiero hacer un juicio al respecto, esta es una subsecretaría que el próximo año cumple 10 años y su institucionalidad en el fondo ha ido, yo creo conforme ha ido evolucionando, demandando más información del sistema, pero lo cierto es que hoy día para tomar decisiones de esa envergadura no contábamos con la información necesaria disponible. Cuando nosotros hablamos de ordenar el sistema, hablamos justamente de eso, de que todo lo que hemos podido avanzar en estos años respecto de la oferta pública, por ejemplo, sea posible también de replicar y de conocer de la oferta privada, que es algo que desconocemos absolutamente. Entonces, quisiera principalmente relevar eso, es decir, cómo todos los puntos que tienen que ver con poder ordenar el sistema, disponibilizar información, hacerle exigencias expresas a los sostenedores respecto de el reconocimiento oficial, respecto del estado del reconocimiento, que también quiero señalar por su intermedio, presidente, ha sido un planteamiento que fueron las organizaciones las que nos hicieron ver cómo nosotros regulábamos esa temática y cómo garantizamos que, por ejemplo, en el tema de los traspasos, pudiera ese traspaso ser relativamente ordenado con ciertas demandas y ciertos requerimientos. Bueno, todas estas temáticas confluyen finalmente en la necesidad de poder organizar la información con la que contamos desde la perspectiva de la infraestructura, desde la perspectiva de los programas y los proyectos educativos, desde la perspectiva de las personas. Y en ese sentido, yo diría que el avanzar, que también me parece que es algo que se ha expresado con mucha fuerza acá, el poder avanzar en estas ideas fundamentales de este proyecto que nos permiten tener un diagnóstico, nos van a permitir efectivamente habilitar políticas públicas que, como muy bien se ha señalado acá, varios exponentes lo han señalado, presidente, por su intermedio, van a permitir pensar la educación parvularia desde una perspectiva que trascienda los ciclos políticos y que se puedan establecer en la perspectiva de políticas públicas. Todos los elementos que de alguna manera se han expresado hoy día confluyen en ese gran punto que tiene que ver con este ordenamiento, con esta necesidad de contar con información, de poder disponibilizarla para que también se puedan tomar decisiones de política pública basadas en mejores evidencias y poder también avanzar en todos los planes que plantea y que propone el proyecto. Quisiera simplemente aludir a una pregunta inicial que se hizo respecto de cuál es o qué es lo que íbamos a hacer distinto, qué es lo que vamos a hacer distinto a propósito de este proyecto y, por ejemplo, con el reconocimiento oficial. Creo que el proyecto, si bien ha sido muy cuestionado desde la perspectiva de su nombre, a lo mejor eso es algo que se podría considerar, pero creo que también lo han explicado muy bien las organizaciones. En el fondo se moderniza respecto de algo, respecto a una realidad que existe. Sí es importante consignar que sí se hace distinto el iniciar este proyecto con una ley, con de alguna manera una norma legal que compromete un plan que tiene una dimensión de evaluación ex ante, que tiene una evaluación ex dure y una evaluación ex post. Es decir, eso es bastante inédito en la forma en que se legisla. Este es un proyecto que va a permitir, con esa información respecto del plan del reconocimiento oficial y todo lo que regula el reconocimiento, que son varias temáticas bien complejas y disímiles, efectivamente aportar un valor agregado y una manera distinta de entender esta problemática con un compromiso evidente y explícito por parte del Ejecutivo y que de alguna manera nos va a poder permitir, en base a información transparente, poder avanzar en los desafíos que aquí se han planteado. Eso, presidente, por su intermedio. Muchas gracias. Bien, agradecemos mucho a la subsecretaria también su intervención y le ofrecería 2 minutos a cada uno de los invitados para si quieren contestar, redondear, por supuesto. Partiríamos en el mismo orden. Don Daniel Rodríguez, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Solo 2 precisiones.
no hay que tenerle miedo a los privados. Todos somos privados aquí, me imagino que no tenemos miedo a nosotros mismos, más allá de la psicología. Una fundación también es un privado, y una corporación también es un privado. No, creo que no hay que desestimar aquí la ayuda, hay que traer ayuda, no hay que discriminar y dejar gente afuera, hay que traer gente afuera para resolver este problema. Y si es que jardines alternativos, privados, o de Integra o BTF queda raro, pero jardines de otras dependencias pudieran aportar a la cobertura, yo creo que cada niño o niña que tengamos dentro del sistema es un aporte. Quizás no se va a ver en el porcentaje mayor, para eso obviamente se necesitan otras políticas, pero yo no despreciaría lo que se puede hacer en una comunidad, y una comunidad es un privado, no es el Estado, es un privado, lo que puede contribuir. Entonces yo tendría cuidado con no mirar en menos a otros. Y lo segundo, de lo que dijo por su intermedio el senador Espinosa, planteó una pregunta interesante sobre el tema de las escuelas de lenguaje. Pero aquí yo les haría una petición, si se puede. Las reformas de la ley de inclusión no aumentaron la matrícula de la educación pública. Los SLEP han mostrado problemas de gestión bastante similares a la educación municipal. Y eso es porque hubo un sesgo en esas políticas. El sesgo es que el problema de la educación pública es la educación particular. Eso está demostrado que no es así. El problema de la educación pública es mejorar la educación pública. Entonces, si en esta mesa se dedica tiempo, y no digo que eso es lo que está haciendo el senador Espinosa por su intermedio presidente, pero si vamos a agarrarle con las escuelas de lenguaje, vamos a terminar igual que con la ley de inclusión, que con los SLEP, vamos a terminar igual. No peor o mejor, igual. Y creo que esta comisión no tiene que pisar ese palito. Gracias, presidente. Agradecemos a Daniel Rodríguez. En el mismo orden que habíamos hecho en la primera ronda, le ofrezco por 2 minutos la palabra a la representante de APROJUNGI. Catherine Valle. Sí, no, primero yo quiero acá señalar en esta mesa que efectivamente hoy ya tenemos una urgencia. Tenemos un plazo que se vence prontamente, que tiene que ver con el reconocimiento oficial y relevando la importancia de los programas de los jardines alternativos, que yo creo que sí son jardines infantiles, porque ahí tenemos un sello educativo con mucho esfuerzo, pero hay un sello educativo. Es importante, presidente y comisión, senadores, que hoy día hagamos el punto en el requerimiento que tienen estas entidades. Si bien es cierto, el proyecto de ley tiene muchos aspectos que tienen que mejorarse, sí, pero sabemos que sin recursos es imposible poder avanzar. En lo que tenemos hoy día, nosotros como APROJUNGI ya dijimos las fortalezas que encontrábamos a este proyecto y las queremos reafirmar, pero sí también queremos reafirmar las observaciones que tenemos a este proyecto de ley que tiene relación con lo mencionado y con en relación a lo más importante que tiene que ver con reconocer a la técnica en atención de párvulo que se desempeña en los programas alternativos. No puede ser que un proyecto de ley no reconozca a una funcionaria que ha entregado años en una educación por los niños y las niñas y no se visualiza en un proyecto de ley. Yo creo que eso es lo más relevante para nosotros como organización y también que se entregue la facultad a la subsecretaria de Educación Parvularia el poder autorizar estos programas alternativos que puedan continuar funcionando, ya que si lo hacemos tal como lo señala la ley, nos iríamos al cierre de todos los jardines. Yo creo que acá no podemos poner en riesgo ninguna entidad educativa. Y el último punto, señor presidente, que igual me gustaría relevar, que quizás no es parte de la discusión del proyecto, tiene que ver con la reflexión final que hacíamos como organización, que tiene que ver con la modernización, que una modernización no puede ser sin presupuesto. Ya hay una modernización de educación parvular, igual tiene que ir amarrado o atado, por así decirlo, con las mejoras de condiciones laborales. Yo creo que en la JUNGI, la educación parvularia en sí, ha sido muy menoscabada en el mundo político. Yo creo que en este tiempo hemos visto cómo parlamentarios ponen en el centro de la discusión el mundo de la educación parvularia, pero no ha sido una discusión permanente en el tiempo. Yo creo que no podemos solamente centrarnos hoy en día por un proyecto de ley, sino que es necesario ver todas las aristas que hay. Ley TEA, la falta de personal, la falta de presupuesto, los problemas de clima, la ley CARI, o sea, son un montón de cosas, de situaciones que enfrentamos en los jardines infantiles y en las oficinas, que es importante que desde el punto de vista parlamentario se puedan llevar a discusión. Eso, señor presidente. Muy bien, agradecemos también entonces a Catherine Valle por su intervención final y a continuación le ofrezco la palabra a la representante de FANOR BTF. Nos acompaña, como he dicho, Marcela Zuleta y Susana Collado, por 2 minutos.
Sí, solo concluir, presidente, que para nuestro sector BTF, que ya hemos hecho bastante catarsis en todas partes donde nos quieren escuchar, decimos más o menos lo mismo, pero hoy día, hablando de un proyecto que es muy importante para nuestro sector, donde se releva efectivamente la educación parvularia, creemos que no podemos dejar de mencionar la importancia que tiene el continuar haciendo diferencias en las 3 instituciones de educación inicial. Tenemos que dejar de hacer esta discriminación negativa, porque hay discriminaciones positivas y discriminaciones negativas, con los jardines BTF, porque los niños con necesidades educativas especiales llegaron para quedarse. Y nosotros estamos atendiendo sin entregar calidad de la educación. Y necesitamos este personal, y porque la misma ley lo exige, personal idóneo y suficiente. No lo tenemos en toda la jornada, no tenemos personal para la extensión horaria, no tenemos jardines estacionales y no tenemos personal para niños con necesidades educativas especiales. Y por último, solamente mencionar que lamentablemente en nuestro país tenemos esta línea tan fina donde hay una posibilidad de hacer negocio con la educación, que es lo que como nosotros lo visibilizamos las escuelas de lenguaje, donde sin una evaluación fiscalizada o alguien que evalúe si efectivamente ese niño requiere o no una escuela de lenguaje. Porque vemos en los CEFAM que van las escuelas de lenguaje y le exigen a las personas que atienden ahí, a los niños en los CEFAM, de que lleven a sus niños a las escuelas de lenguaje cuando no tienen un trastorno de lenguaje, sino que a lo mejor pueden tener un rezago en algún área determinada, pero son niños que requieren ir a un jardín infantil, no a una escuela de lenguaje. Solo eso, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, también agradecemos a FANOR BTF la exposición y el complemento que ha hecho Marcela Zuleta. A continuación, y para finalizar, inicial, la señora Blanca Hermosilla, si quiere hacer uso de 2 minutos. Ahí se escucha bien. Bueno, en primer lugar, yo creo que estoy de acuerdo en que la prioridad que debiera tener este país es emparejar la cancha de la oferta pública. Eso es indiscutible. Creo que seguir dándole vuelta o entramos los privados o los públicos. Yo cuando me refería a privado, me refería a persona natural, no a corporaciones y a fundaciones. Mientras eso no se mejore, de emparejar la cancha tanto de los trabajadores, de las condiciones, de los sueldos de los trabajadores, etcétera, 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 este país no puede decir que tiene una oferta de calidad para el resto de los países. Nadie entiende en el resto de los países que existan desde el Estado ofertas de nivel de distinta calidad, y estamos hablando de calidad cuando el financiamiento es absolutamente distinto entre uno y otro. Eso con respecto a la cancha. Creo que cometí la omisión, yo me refería a personas naturales, yo creo en lo público y privado, pero no a personas naturales y específicamente de los programas no formales, porque eso requiere de una especificidad muy importante. También creo que quiero insistir en 2 cosas más. Una, la escuela de lenguaje, yo creo que poner oídos sordos, si todos sabemos lo que ocurre en la escuela de lenguaje, sea del partido que sea de este país, sabe que son un negocio, sabe que hay niños que no tienen que estar ahí, pero como la oferta es tan atractiva y los niños les ponen locomoción y cuanta cosa, las familias lo mandan, pero ponerse la venda ante los ojos encuentro que es una responsabilidad política. Eso ocurre, queramos o no ocurre. Ahora, a lo mejor habría que hacer una evaluación, efectivamente hay que hacer una evaluación. Y por último, quiero insistir que cuando se piense en los programas alternativos, se piense en la distinción desde su génesis, en la distinción de gestión, de proyecto educativo, de educación y de la calidad que tienen que tener esos programas. Muchas gracias. Bien, agradecemos también a Blanca Hermosilla por su exposición, y a nosotros nos resta trabajar con el Ejecutivo algunos temas que han sido planteados por ustedes acá, recoger, hemos tomado nota de aquello y ver también cómo procedemos con la votación en particular del proyecto. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.